Hola, buenas tardes compañeros. El día de hoy les vamos a exponer un poco sobre Porfirio Díaz entre el mito y la historia. Mi equipo está conformado por Medina Morales Alberto, Sánchez González Eduardo, Sosa Sánchez César Alberto y una servidora, Flores Padilla Sharon Samantha. Porfirio Díaz ante la historiografía. La historiografía sobre la época porfiriana siempre ha sido un tema de controversia y uno que ha inspirado un sinfín de mitologías. Aquí convendría reflexionar brevemente sobre la evolución de la historia patria liberal desde mediados del siglo XIX hasta finales del siglo XX, y sobre la construcción de discursos y mitos históricos que han impactado fuertemente sobre la estructura de la historia de México. Hay una abundancia de anécdotas que evidencian el cambio en las percepciones del régimen porfiriano dentro de México durante la década de 1990. En esa década tenemos el porfirismo y el antiporfirismo. El porfirismo fue un periodo de la historia de México durante el cual tuvo lugar la dictadura del general Porfirio Díaz, que comprendió los años que van de 1877 a 1911, y doctrina que lo sustentó. El gobierno de Porfirio Díaz trató de fomentar la modernización del país por medio de la investigación extranjera y del desarrollo tecnológico de las haciendas, aplicando una política favorable a los latifundistas y a las compañías extranjeras, la centralización económica, política y militar del país, la reorganización fiscal de los ingresos y el saneamiento de las finanzas públicas fueron otras características de su política. El antiporfirismo es una destrucción al culto porfirista, una visión prorrevolucionaria que conceptualiza el régimen de Porfirio Díaz como un ejemplo máximo de tiranía, dictadura y opresión. Un retrato de Porfirio en donde es condenado por su corrupción, autoritarismo y traición a los intereses nacionales. Una de las principales consecuencias de la Revolución Mexicana fue la destrucción del culto porfirismo y su sustitución por antiporfirismo igualmente poderoso. Sin embargo, el antiporfirismo no fue un producto exclusivo de la revolución, aunque se expresó con mayor fuerza después de 1911, en lo que se convertiría en la interpretación estándar, ortodoxa y prorrevolucionaria. Según el antiporfirismo, el régimen de Díaz era el ejemplo máximo de la tiranía, la dictadura y la opresión, y el mismo don Porfirio era condenado por su corrupción, su autoritarismo y su traición a los intereses de la nación. Bueno, las bases políticas del México porfiriano, el liberalismo y el caudillismo. Mm, ok. Los liberales buscaban restablecer la construcción de 1812 para recuperar la autonomía del virreinato. Defiende el individualismo filosófico, el mercado libre y destaca la importancia de la moral basada en la religión. El Partido Liberal Mexicano, PLM, inicialmente fue un partido político que buscó reorganizar a los simpatizantes del patriarcado liberal que promulgó la Constitución de 1857. Tuvo como ascendente directorio el Congreso Liberal de 1901 y los múltiples clubes, clube, perdón, clubes liberales que formaron en los siguientes 5 años. Por otro lado, el caudillismo consiste en la llegada de los líderes carismáticos a cada país, cuya forma de acceder al poder y llegar al gobierno estaba basado en mecanismos informales y difusos de reconocimiento de liderazgo por parte de multitudes que depositaban el caudillo la expresión de los intereses del conjunto.
el largo camino a la presidencia. De 1867 a 1876, la candidatura del presidente de Díaz en 1867 buscaba sacar provecho político a raíz de sus éxitos militares, de su defensa de la soberanía mexicana y de la Constitución de 1857 y de su implacable oposición a los conservadores, a quien llamaba traidores. Una frase célebre de Porfirio Díaz fue que ningún soldado de honra y patriota debe sostener a un gobierno que quebranta el pacto celebrado con el pueblo que se llama Constitución. La forma de gobierno. Al asumir la presidencia de la República, el general Porfirio Díaz se dio a la tarea de reestructurar al ejército, reorganizar el Estado Mayor e impulsar la educación, e intentó a partir de un sistema educativo riguroso para lograr establecer escuelas primarias, escuelas de arte y oficios. La política exterior que condujeron Porfirio Díaz y Manuel González fue nacionalista, pragmática y eficaz, aunque la historiografía contemporánea identifica a este periodo como uno de subordinación al capital extranjero. Esta visión requiere un análisis más profundo. Tras la presión ejercida el día 25 de mayo de 1911, Porfirio Díaz renunció a la presidencia luego de haber firmado un pacto con Francisco I. Madero, quien posteriormente fue electo presidente y ejerció la presidencia de México. Madero restauró la Constitución, prohibió la reelección y estableció sufragio popular. En el campo, los conflictos se generaron por el deslinde de terrenos baldíos, la colonización, la desamortización de las tierras y el sistema de peonaje. En las zonas urbanas aumentó el desempleo, la prolongación forzada de la jornada de trabajo, los despidos injustificados y la represión de los capataces. En conclusiones, leer este libro nos sirvió para analizar y entender diferentes puntos de vista del porfiriato. La historia de Porfirio Díaz y su mandato presidencial es sumamente interesante y muy importante para la ciudadanía mexicana, tanto por los hechos que se cometieron, las reformas y más que nada los avances que se lograron. Porfirio Díaz tuvo grandes aciertos, así como varios desatinos durante su gobierno, pero se destaca lo más importante que hizo por el país, desde influir en la apariencia de lo que hoy conocemos como la Ciudad de México. Eso es todo, muchas gracias.